La crisis política que atraviesa Ecuador, bueno, ha dejado distintas aristas. Entre ellas, saben ustedes, este juicio político que se ha comenzado contra el presidente Guillermo Lasso, en realidad tuvo su inicio en una denuncia, en una investigación del medio La Posta. Lo que vino después ya lo saben, el propio mandatario decidió de alguna manera dar un paso al costado, acudió a la muerte cruzada, disolvió el Congreso, ahora gobierna por decreto y en algunas pocas semanas los ecuatorianos elegirán a las próximas autoridades que culminarán entonces el mandato que Guillermo Lasso no pudo terminar. Pero ¿qué pasa con aquellos periodistas que han llevado adelante la investigación del periódico La Posta? Se conocieron hechos verdaderamente muy preocupantes en la última semana, y es que dos de ellos debieron abandonar el país por amenazas tras la investigación El Gran Padrino. Se trata de Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Abandonaron el país tras distintas amenazas, y justamente en un comunicado el propio medio responsabilizó al presidente Lasso por la seguridad del equipo periodístico. Para conocer más detalles sobre este hecho, que insisto es gravísimo, estamos en comunicación con Luis Eduardo Vivanco, cofundador del medio de comunicación digital La Posta. Luis, muy buenos días. Agustina Cioli te saluda desde Argentina para toda la región. Hola Agustina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por estos minutos con nosotros. Bueno, la información es correcta, ¿no? Estas dos personas que trabajan en La Posta tuvieron que abandonar el país la semana pasada por las amenazas que recibieron. Evidentemente sí, fue una decisión que se tuvo que tomar de último momento. Las dos últimas semanas anteriores a la salida de mis compañeros tuvimos varias informaciones que hicieron ya insostenible su permanencia en el país. Primero, descubrimos que en el eh, Rubén Cherres, que era el vínculo entre la mafia del narcotráfico y la mafia del gobierno, Ujú. apareció asesinado hace 3 meses, pero en uno de sus teléfonos aparecieron a su vez imágenes de seguimiento que le reportaba la mafia y elementos corruptos de la Policía Nacional sobre los movimientos de Mónica, de Anderson y de mi persona. Una información que el gobierno mantuvo en silencio sobre poco más de 2 meses, casi que esperando que la mafia haga el trabajo sucio. Después de eso nos enteramos por distintas fuentes de inteligencia internacional y fuentes de seguridad que la mafia de los albaneses había ingresado al país a un equipo especializado para atentar contra la seguridad de Mónica y de Anderson en primera instancia. Eso hizo, después de que se coteje esa información con distintas fuentes y se la valide, que la salida de Anderson y de Mónica sea inminente y urgente. Esto ante la imposibilidad de encontrar en el Estado una garantía. El Estado hasta el día de hoy, ha pasado casi una semana y 4 días, no se ha hecho presente para generar algún tipo de garantía para el resto del equipo periodístico, pese a que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana ya manifestó y exigió al gobierno de que ejecute medidas de protección. No lo ha hecho porque el gobierno evidentemente da la impresión, como te digo, de que esperaría que alguien les dé haciendo el trabajo sucio, que alguien haga por ellos el trabajo sucio. Por otro lado, el gobierno emprende una suerte de campaña judicial en contra de nosotros con los más variopintos delitos que tenemos que enfrentar en la justicia a raíz de la investigación. Entonces el Estado se convirtió en una amenaza, el gobierno se convirtió en una amenaza, a más de la amenaza latente que tenemos ya frente al crimen organizado. ¿Cuáles son las amenazas puntualmente que han recibido? ¿Son amenazas de muerte? ¿Llegan vía mail? ¿Por qué medio llegan? Las amenazas de muerte que hemos venido teniendo desde el inicio de la investigación han llegado de varios tipos, por llamadas telefónicas, por mensajes de texto, por correos electrónicos. Esas las veníamos administrando relativamente bien, mejorando nuestra seguridad, cambiando nuestras rutas, aumentando equipo de seguridad al equipo al equipo principal de la investigación, eh, pero estas últimas vinieron ya de fuente directa de los servicios de inteligencia de seguridad, principalmente de países europeos. Esa la confirmamos con servicios de inteligencia locales
Me refiero al ingreso al Ecuador de un equipo especializado de sicarios, esa es la palabra, para atentar contra la vida de Anderson y Mónica. Entonces, fueron cuatro fuentes distintas, inconexas entre ellas, que nos permitieron determinar que esa información era cierta, más la información corroborada por las autoridades y por fuentes de fiscalía de que en el teléfono del nexo de la mafia, del contacto de la mafia entre el gobierno y la mafia, existían ya información ahí de seguimientos en contra de nosotros. Esta persona que murió, que se llama Rubén Cherres, que fue Sí. torturado y asesinado, que era el mejor amigo del cuñado del presidente de la Ujú. República. Incluso tenemos audios en los que él claramente dice que le ha ordenado el líder de la mafia albanesa ejecutar a Anderson Boscan, pero que él no lo va a hacer en este momento porque en este momento hay demasiadas luces prendidas, sino que esperará a que pase un tiempo, unos meses, un año, para deshacerse de Anderson Boscan, porque, cito, si es que aquí no hay un muerto, aquí nadie te respeta. Esas amenazas las veníamos administrando, pero cuando pudimos confirmar de que ya había ingresado al país un equipo para hacer el trabajo, fue que tuvimos que tomar la decisión y por recomendación de estos mismos expertos en seguridad y de agencias estatales de seguridad internacionales, tuvimos que tomar la decisión de que Anderson y Mónica salgan del país inmediatamente. ¿Sicarios procedentes de qué país? Entendemos que son albaneses, entendemos que pertenecen a la mafia albanesa, pueden esconderse bajo otras nacionalidades, pueden esconderse bajo documentación fraudulenta, pero entendemos que responden a esa organización criminal que fue la organización criminal que se vio afectada por la investigación. Claro. Recordemos que nuestra investigación revelaba casos de corrupción en las instituciones públicas, casos de corrupción que estaban vinculados al cuñado del presidente y a su mejor amigo Rubén Cherres, que a su vez estaba conectado con la mafia del narcotráfico de los albaneses. Claro. Entonces, fue un momento complejo para tanto la organización criminal pública como para la organización criminal del narcotráfico. Luis, ¿tiene algún tipo de protección oficial? Yo Sí, digamos, alguien se contactó con ustedes en función a esta denuncia que es gravísima, el comunicado que han emitido la semana pasada. en ningún momento hemos recibido ni siquiera un mensaje, peor una llamada, peor una evaluación de un perfil de riesgo por parte de las autoridades. Entendemos que el gobierno más bien ha tratado de ir cercando el camino de Anderson a nivel internacional, tratando de hablar con las embajadas, tratando de complicarle el paso de alguna forma. A nivel del resto del equipo que nos quedamos, la respuesta es cero, absolutamente cero. Un nivel de impavidez y de que me importismo que preocupa, pero no es el único caso. Recordemos de que ya van siendo 4 los casos de periodistas que tienen que abandonar el país para salvar su vida por haber hecho investigaciones o haber reportado sobre crimen organizado. En ninguno de esos casos el Estado se ha preocupado, en ninguno de esos casos el Estado se ha pronunciado. Peor aún, preocupado. El gobierno ni siquiera ha tenido la delicadeza de comunicarse, de decir algo. Peor aún, de mover un dedo. Claro. Nosotros hemos tenido acá que hacer esfuerzos a nivel privado para mejorar nuestra seguridad. Yo me he quedado al frente del equipo periodístico y al frente de la compañía, pero la seguridad que tengo es la seguridad que logramos tener desde lo privado. Bien. Luis, muchas gracias por este contacto con nosotros. Como siempre, seguimos muy de cerca lo que sucede allí en Ecuador, la grave crisis política y de seguridad que atraviesan y ahora, en este caso, la amenaza a distintos periodistas, ahora del diario La Posta, porque puntualmente está relacionado con esta investigación que involucra y seriamente al actual presidente. Muchas gracias. Gracias a ti y a las órdenes. Hasta luego.